Buenas noches, saludos a un nuevo episodio de Coloqueo. Hoy estamos con el episodio 436 en la sexta temporada, segunda parte de la programación producida desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Y esta noche, como todas las noches, es una noche especial. Vamos a estar presentando una obra que tengo en mis manos, que ya comencé a leer y que creo tiene un valor inmenso, ¿verdad? Y es titulada Constitución de un Jíbaro, Poemas del Caribe. Y vamos a tener de invitado a su autor, Alvin Alejandro Ortiz, y como moderador invitado a Roberto Pérez Reyes. Saludos, ¿cómo se encuentran? Todo muy bien, todo muy bien. Muchas gracias por la invitación, por el espacio y un abrazo a toda la gente que nos escucha y nos ve por ahí, por las redes y los medios. Sí, gracias a Igual ambos. yo. Antes de pasar con Roberto, gracias a ambos, gracias a nuestro público que está allí. Voy a presentar la imagen de la obra. Paso a compartir el programa y dejo a Roberto con la voz. Nada, Roberto, podemos continuar. Ok. Saludos a todos. Acá Roberto Pérez Reyes. Tuve el privilegio de escribir el prólogo del libro de Alvin y Pablo pues me da el honor de hoy entrevistarlo. Y yo quiero, Alvin, saludo otra vez. Quiero preguntarte, háblanos un poquito de quién es Alvin, ¿verdad? Como ser humano, como escritor, como poeta, como investigador. Explícanos, antes de entrar al asunto del libro, quién eres, para que las personas que aún no te conocen vayan conociéndote. Sí. Pues Alvin Alejandro Ortiz es el nombre que me regala mi mamá y mi papá. Entonces, yo soy una persona que se puede considerar un eterno estudiante, un eterno curioso de la vida. Y desde niño, pues mi papá y mi mamá me inculcaron la búsqueda de información, la observación de la naturaleza, la lectura, investigar, buscar información en los libros, tener ese contacto con la naturaleza y escuchar a la gente de campo con la que me crié, ¿no? Los que podemos catalogar como jíbaros también, gente que le gusta la naturaleza, el cultivo, la siembra, la pesca, todo ese tipo de cosas. Y desde niño, pues, me ha gustado todo eso y me ha gustado aprender de todas las personas. Yo trato de escuchar a todas las personas, pero no acepto nada ciegamente, sino que trato de cuestionar y trato de buscar un poquito más de información. Y pues me he dedicado a eso. Como autodidacta me he dedicado a leer mucho, a estudiar distintos idiomas, a estudiar un poco más sobre nuestra historia. Y no solamente nuestra historia aquí en Puerto Rico, sino cómo se ha interconectado y se ha mantenido interconectada con República Dominicana, con Haití, con el resto del Caribe y del mundo. Y pues eso en gran medida es lo que me motiva eventualmente a convertirme en escritor y en poeta, ¿no? En cuestión de lo de escritor, pues me di cuenta bien jovencito, bien niño, que muchos de mis compañeros y a mí mismo pues no nos gustaban muchos libros, no nos gusta leer a muchas personas, porque muchos escritos están tan y tan cargados de lenguaje, digamos, lenguaje de domingo, palabras de domingo, que a veces tú para leer tienes que tener una o varias enciclopedias y diccionarios y no te puedes conectar con esta obra o con el autor. ¿Por qué tú Entonces, pues crees que perdona la interrupción, por qué tú crees que se usa ese lenguaje que llaman lenguaje de domingo en esos sí, escritos? ¿Cuál es es tu un opinión? lenguaje que se intenta purificar tanto y tanto y tanto usar palabras que no se utilizan en el lenguaje normal que utilizamos en el diario, como que estamos utilizando tú y yo, como que usamos cuando vamos al Ah, supermercado, a el una tienda, comuqueo. a una reunión.
Es más, yo busco más el lenguaje coloquial para poder conectarme no solamente con los intelectuales y con la gente que tenga una educación formal más amplia, sino con la gente en general, con el público, con la gente como nosotros también. Claro. Y pues, eso también me inspira a escribir, a escribir. Eso es una de las razones por la cual escribo. La otra es que cuando comienzo la escuela formal, que también tiene su valor porque no todo es crítica y no todo es negativo en las universidades y en las escuelas, en las instituciones de educación formal. Pero cuando comienzo la escuela, desde bien joven, me doy cuenta que hay muchas cosas en las instituciones de educación, en las universidades, en las escuelas, que hace falta expandirla, ampliarla. Que los libros están rezagados en la época de los años 60 con unos matices de los 1800 y hay muchas cosas que no nos llegan al público en general ni a los estudiantes. Entonces, pues yo me propongo escribir para tratar de registrar esa otra información, encontrar otra información de la que no se habla mucho y compartirla. O sea, estoy produciendo conocimiento, registrando conocimiento, salvaguardando conocimiento y analizando cosas que usualmente pues no mucha gente trabaja, ¿no? Eso Sí. también es parte de lo que me inspira en esa carrera como escritor. Ahora, hablando directamente, ¿verdad? Del título, me pareció interesante, que también es una expresión que es mía también. Mencionaste que eres jíbaro, que te criaste como un jíbaro. Y es, curiosamente, tu libro se llama Constitución de un jíbaro. El, para ti, ¿qué es el jíbaro? Porque sabemos que en Puerto Rico hay una definición eh, peyorativa del término. Y yo supongo, ¿verdad?, que en este caso no estás utilizando esta definición peyorativa del término. ¿A qué te refieres con ser jíbaro? ¿Por qué te llamas a ti mismo jíbaro? Cuéntame. Claro. Yo me crié con gente de campo, gente de monte, como mencioné anteriormente, en jíbaros, con jíbaros de campo. Exacto. Y nací en Carolina, Puerto Rico, pero me crié en una montaña en la colindancia entre Carolina y Trujillo Alto, en el centro de la ciudad, pero en cierta forma aislado de la ciudad, ¿no? Era Sí. campo. Y al mismo tiempo, simultáneamente, como hasta los 15 años, estuvimos viajando, mi papá, mi mamá y mis hermanos, al área oeste, a Guadilla, porque mi familia materna es de esa área. Son gente de campo también. Entonces, cuando entro en la escuela y entro en contacto con la ciudad, ¿no? Y con las personas, me doy cuenta que se dice jíbaro de una forma despectiva, como tú mencionas, como si fuera un bruto, un analfabeta, un idiota, un imbécil o una persona pobre que no tiene ningún valor intelectual ni valor cultural ni nada por el estilo. Entonces, eso a mí me choca porque yo me crío con jíbaros, pero lo que yo estoy viendo no es eso. Ciertamente en Puerto Rico hay varias formas de hablar, o sea, hay varios acentos distintos. Y solo porque fuera de lo que le llaman el área metropolitana se hable de distintas formas, nos comamos la R o la cambiemos por una L, o no usemos la S y la cambiemos por una J y otras variantes más que existen alrededor de la isla, Sí. eso no significa que las demás personas sean brutas. Eso responde a unos procesos de intercambio intercultural. Y el pensamiento del jíbaro es distinto al pensamiento, por ejemplo, de una persona de la ciudad. Pero el jíbaro, pues no es que sea bruto, como se le hace ver en las ciudades mayormente, en la área metropolitana, sino que tiene otra forma de pensar que no necesariamente se amolda a los intereses o a las motivaciones o a la conducta de las personas dentro de las áreas de las ciudades mayormente, que también hay jíbaros allá adentro, porque no es Exacto. solamente en los campos. Y Por la eso se cuestión hace del la, jíbaro, ¿ah? por eso se hace la salvedad, curiosamente, de que hay el jíbaro del campo. Muchas veces se usa la definición de jíbaro como campesino, ¿verdad? Como un sinónimo de campesino, pero el hecho de expresar jíbaro del campo, pues hay jíbaros en la ciudad, implica que la palabra, la categoría, está acuñando otra definición. Y vuelvo, Claro. te menciono, ¿cuál es tu definición en el libro de la Constitución del Jíbaro, de lo que es el El jíbaro para ti? jíbaro, sí, el jíbaro es el heredero, es la continuidad
de los pueblos indígenas, de aquellos primeros contactos que se dieron, ¿no? Con Colón y con nuestros hermanos europeos. Ese es el recipiente principal de donde surge entonces el boricua y el puertorriqueño actual. El jíbaro no se limita a decir que es el campesino blanco o europeo que se fue a los campos y a los montes a trabajar la caña de azúcar y otros cultivos. El jíbaro tampoco es el que vive en el monte, no es únicamente el que vive en el monte o en el campo, porque también habemos jíbaros dentro de la ciudad, estamos regados por todo el archipiélago. Exacto. O sea, que esos son, es que también se ha construido una narrativa de que el jíbaro es un estrato social de pobreza, de los pobres que viven en los montes, que no quieren desarrollo económico y que no. Y otra cosa es que muchos también dicen que son unos vagos que no quieren trabajar, pero la economía de la agricultura Es y el esencial. sustento, sí, la hemos trabajado los jíbaros, y no solamente en la agricultura, en lo intelectual, en la construcción, en todos los campos que tenemos en este proyecto empresarial que llamamos Puerto Rico. Exacto. Mientras me mencionabas, ¿verdad? Tu definición del jíbaro, ¿verdad? Estás introduciéndola, pero es interesante que mencionas que está vinculado a los ancestros precolombinos, Ujú. al hombre indígena, ¿verdad? Que llamamos al hombre y a la mujer indígena. Sí. Eh, eh, yo también utilizo esa definición en mi libro, curiosamente, y sé que usaste mi libro también como referencia en tu trabajo de investigación. El, el, y, ¿Y por qué se habla tanto de una extinción indígena cuando se habla de la oficialidad? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es tu observación sobre ese fenómeno de la Antes, extinción del indígena? claro, claro. Antes de contestar esa pregunta, Ajá. permíteme hacer dos aseveraciones, si las puedo llamar así. Una es que yo he estado estudiando el trabajo de Roberto Pérez Reyes, quien me está entrevistando, y yo le dije al caballero, y te lo mencioné a ti, que yo voy a falsear tu información. Yo estoy partiendo de la premisa de que lo que tú estás proponiendo y todo tu trabajo investigativo es falso, y yo lo estoy analizando. O sea, que lo que quiero decir con eso es que yo no me estoy casando con él, Sí, porque yo sí, analizo las cosas. exacto. Entonces, lo otro es que me gustaría también dejar claro que aunque yo trabajo la temática indígena, yo no formo parte de los grupos indigenistas modernos. Yo estoy trabajando desde la tradición oral, desde lo que a mí me enseñaron, y también utilizando libros, recursos y tesis, investigaciones y otras cosas. En cuanto a lo del jíbaro y por qué yo lo voy atando, ¿no? A lo indígena. Déjame aclarar algo, yo tampoco pertenezco a los grupos indigenistas de la isla. Estoy más o menos en las mismas coordenadas tuyas. Es una investigación para conocer la identidad y, Sí. y eres de los pocos que tomó mi invitación de que intentaran falsear mi trabajo, por lo cual me siento, es un honor que lo hayas hecho y leyéndote, pues sé que tomas direcciones diferentes a las que yo tomo, y eso me parece muy bueno porque es un proceso dialéctico que es el Ujú. que se jacta muchas veces la academia de que tiene en su proceder, ¿verdad? Cuando surgen opiniones contrarias sobre un tema para producir, o sea, una síntesis partiendo de la tesis y la antítesis. Eso es lo que se supone que existe en la ciencia aristotélica, ¿verdad? Claro está, nosotros usamos un punto de vista eh, propio, autóctono, ¿verdad? Para organizar nuestro pensamiento científico, pero es las veces valioso que el pensamiento, que la metodología occidental tradicional. Y te Ujú. dejo continuar, que tenías una idea en el tintero. Pues mira, entre otras razones, mi mamá me contaba, cuando yo era bien niño, que su abuelita, sí, ella tuvo que dejar de utilizar plantas y hacer remedios caseros y cosas así, y sus familiares también,
porque se les decía que eso era del diablo, que eso era de Satanás, que eso era maligno, que eso era brujería. Y ellas pues tuvieron que dejar de hacer esas cosas, esos brebajes, esas plantas y esos remedios medicinales. Entonces, pues por otra parte, aún hay familiares dentro de mi círculo paternal y maternal que utilizan muchas palabras indígenas, como por ejemplo para referirse al patio de la casa, le llaman batey, ahí es donde se reúnen, ahí es donde cantaban y comían y se sentaban a dialogar y a veces hasta tener discusiones familiares, pero obviamente para resolver conflictos internos y cosas así. Lo curioso es que muchas de esas personas no tienen una educación formal amplia. Y mi madre nació en Brooklyn, en Nueva York. Ella aprendió español acá, o sea, aprendió el español, perdona, aprendió el español con su mamá y su papá en Nueva York. Y entonces el contacto cultural que ella tuvo respecto de Puerto Rico lo aprendió allá con su mamá y con su papá. Sí. Así, ella no tuvo una educación formal en Puerto Rico. Ella llegó a Puerto Rico a vivir ya cuando tenía como 20, 21 años, que fue que se casó, y luego pues me procrearon a mí. O sea, que yo me preguntaba, ¿cómo es posible que mi mamá me esté contando y otros familiares cosas de los indios, cosas de indígenas, y al mismo tiempo, utilizando palabras y diciéndome cómo ya se veían los fenotipos usuales que describimos, ¿no? Pero por otra parte, en la escuela me dicen que los indígenas desaparecieron, los supuestos taínos desaparecieron, que es la narrativa oficial que aún se enseña en algunos círculos, ¿no? Y que mucha gente continúa repitiendo. Y eso, pues, a mi entender, responde a unos propósitos ulteriores, políticos y económicos que no conviene, ¿no? Que, que, que la gente conozca su herencia indígena, por diversas razones. Pero eso me motivó eventualmente a investigar un poco más el tema y posteriormente, cuando tenía como 25 años más o menos, pues me hice una prueba de ADN para ver, simplemente por curiosidad, y la prueba de ADN arrojó que yo tengo aproximadamente un 30% de ADN indígena puertorriqueño o boricua. No taíno, dice ADN indígena puertorriqueño. Entonces, eso pues, me llevó a investigar un poco más y descubrí dos cosas. Descubrí que en Estados Unidos, las tribus de indígenas en Estados Unidos y el gobierno federal utilizan dos modelos principalmente para determinar si una persona se puede aceptar como descendiente de indígenas o no. Una de esas formas es verificar el linaje de esa persona para ver si en efecto viene de un linaje de indígena. La otra es lo que le llaman en inglés blood quantum, que se verifica el porcentaje de ADN en la persona y, por ejemplo, si mal no recuerdo, si tiene un 25% de ADN indígena, pues eso puede significar algo así como que la abuela de una de las abuelas de esa persona era una descendiente directa de los indígenas. Entonces, cuando yo empiezo a investigar esas cosas y a leer esas cosas, yo digo, ¿cómo, a qué nivel de desconexión pueden estar muchos escritores, cronistas, investigadores en Poriquén y el Puerto Rico, que les lleva a decir que los indígenas se desaparecieron, cuando a todas luces, en efecto, mi abuelita era parte de ese linaje también? Y así como yo, hay muchos otros más. Entonces salen todos estos resultados posteriormente y yo comienzo a investigar un poco más y me doy cuenta que hay unas cosas aquí que no encajan. Y pues posteriormente empiezo a investigar y me topo con lo del jíbaro. Y en otra obra que tengo, que en esta de Constitución del Jíbaro, yo no lo trabajo a fondo, pero en otra obra que publiqué posteriormente, que se titula Juan Bobo o Joyan Bobo, Cuentos, mitos y leyendas, orígenes del jíbaro boricua, raíces maya en la lengua taína, entre comillas, análisis intercultural e inteligencias múltiples
y los aires quechuas, según Manuel Seno Gandía y La Charca. Pues en ese libro yo analizo y voy trabajando la palabra jíbaro, caribe, caníbal, y voy dándome cuenta que todas están interconectadas y que esos son nuestros ancestros también. Exacto. Y que hay mucho más en la historia que tenemos que seguir trabajándolo. Te pregunto, ¿es esa postura sobre el asunto maya, es algo que te sale natural o perteneces a un grupo particular que está planteando eso mismo? No, no pertenezco a nadie ni a ningún grupo. Ok. Yo soy un jíbaro libre, porque Ok. ahora curiosamente parte de lo que analizo es que la palabra jíbaro también se puede ver a la luz de la lengua maya como una palabra shíbalo, que Sí, vale, significa sí. persona libre o estudiante libre o algo así. No, no formo parte de ningún gremio actual de los, digamos, neoindígenas o neotaínos o mayas o algo así. Yo me topo con Y la investigación, esa investigación, ajá, me topo con ella inicialmente gracias a Guatibili Báez, que es un activista indígena que lo conocí en el Centro Ceremonial Indígena de Caguana, en Utuado, cuando publiqué mi primera obra literaria. Ahí lo conocí y él me habló sobre investigaciones que él estaba haciendo y otras personas más, como Roberto Pérez Reyes, como tú sí, y Oscar Lamont Valentín y otros más que ahora no sí, recuerdo, pero son varios. y Y me reconocemos dio curiosidad, sí, debemos me dio reconocer el curiosidad pionero, y comencé a investigar, perdón. que debemos reconocer a Oscar Lamourt como el pionero de este estudio del Sí. asunto maya, o sea, de un jíbaro estudiando la posibilidad de que la lengua dominante en las Antillas, especialmente en Puerto Rico, que en aquella época tendría el nombre de Boriquén, Boriquín, eh, Ujú. el país boricua, Sí. pues que se estaba hablando en una variante del lenguaje maya que muy probablemente era cercana al yucateco. Mm. Y todos tomamos las referencias de Oscar, de tanto Guatibiri, tanto yo, tú también, también está el trabajo de Juana Nabolí, el de Sí. Roberto Martínez Torres, o sea, son bastantes personas las que ya estamos Ujú. planteando ese asunto, ¿verdad? Eso no descarta, por lo menos en mi opinión, no descarta que existieran otras lenguas, estábamos hablando de un Caribe plurilingüe, pero es bien importante estudiar una de las lenguas que no se ha observado, ¿verdad? Dentro de ese estudio tradicional de las lenguas antillanas. Eh, sí, Alvin, y querías añadir? Yo estoy más o menos en la misma línea en la que tú vas caminando, porque yo tampoco estoy de acuerdo en la idea de que aquí se habló una sola lengua. Y en las crónicas, en los diarios, en los libros, también está claro que habían varias lenguas, varios grupos, pero sí, al parecer hubo una que predominaba, pero yo creo que había más o menos dos lenguas que eran equivalentes, como señala también, por ejemplo, el arqueólogo René Rodríguez Ramos y otras personas más, que era el equivalente a lo que hoy sería el inglés, que es el lenguaje del comercio. Sí, Eh, pero yo creo que tenemos que abrirnos un poco más al diálogo. No, yo quiero exhortar a las personas a que lo hagan, porque la información que yo presento en el libro, cuando analizo, por ejemplo, en esta obra, nada más, si mal no recuerdo, yo analizo como 10 o 15 palabras y expresiones que las desgloso con diccionarios y enciclopedias y recursos de la lengua o las variantes de la lengua maya. O sea, que yo no me estoy sacando la información de la manga. sí. Ahí está la bibliografía, ahí está la información y usted la puede también verificar y corroborar. Eso te menciono que es bien interesante. Yo pues tuve la oportunidad de hacer prólogo porque pude leer tu obra y algo bien particular que yo noto es exactamente eso, es la rigurosidad para mostrar pruebas, y me sucede lo mismo a mí, y es también igualmente una crítica que se puede extender. Generalmente los trabajos académicos se han basado en la autoridad de las personas que pronuncian los postulados, no tanto en la evidencia que someten. Ujú. Y es porque alguien tiene un gran nombre, expone una idea. Tuve la oportunidad de una vez,
cuestionar a un famoso historiador sobre el origen etimológico de una palabra que él usó en un libro de él. Y cuando lo presioné, él no supo decirme de dónde la sacaba, o sea, se la estaba inventando. Eh, Mm, lo atrapé inventándose la definición de una palabra que no le conocía de dónde salía. Entonces, mm, que era algo vergonzoso, pero es mucho de lo que está pasando y algo bien interesante de tu trabajo, que en ningún momento tú supones que algo es cierto porque lo dice alguien importante. Eh, Al igual que yo, tú eres un sabueso de la información y una de las cosas que también quisiera preguntarte, ¿verdad? Que no me gustaría dejar aparte, es que el escrito tuyo es un escrito, perdona, es un escrito que no es solamente investigación, es una mezcla de, ¿cómo tú lo describirías? Es como un mosaico de diferentes técnicas narrativas. Tiene poesía, tiene prosa, tiene investigación, tiene diferentes reflexiones. yo Háblame un no sé, poquito de esto. no sé cómo describirlo, excepto por decir que el libro refleja en letras e imágenes la vida misma, porque la vida misma es así. La vida no es solamente análisis e historia y conflicto, es también poesía, es canción, es baile, es reflexión, es filosofía en el sentido de buscar sabiduría y conocimiento e identidad y es expresión de reír y llorar. Ahí está parte de mi vida. Ese libro es una reflexión de, desde el punto de partida en en el momento en que me llega la idea hasta poco antes de los años 1500, 1400, 1500, sí, cuando llega a nuestros hermanos europeos. Y estoy pues observando distintos elementos, distintas experiencias y las estoy plasmando a la misma vez que estoy también analizando elementos históricos, culturales, lingüísticos, filosóficos, astronómicos incluso, de todo un poquito y lo voy hilvanando en una forma en que puede ser como un buffet literario, donde tenemos un poema y después saltamos a un ensayo y después saltamos a lo que parece sí, una reflexión o un análisis de etimológico o un análisis de semíes, por ejemplo, con constelaciones y otros elementos más que voy hilvanando dentro de todo ese tejido de letras. Eso particularmente hace el escrito bien delicioso en términos de, o sea, el que le gusta la lectura científica tiene aquí un poco, el que le gusta la lectura poética tiene también. Digo un poco no, porque el libro no es corto, tampoco es demasiado largo, no es el mamotreto que yo escribí que asusta a la gente, pero es delicioso en muchos sentidos. O sea, lleva a uno a diferentes tipos de reflexiones, pero hay un tema en particular que es más o menos reciente, que es el de Aguadilla, del Muelle del Azúcar, de lo que está, que ha sucedido allá, que yo no, como que la prensa no le ha dado ya tanta importancia como le da antes. ¿Sabes algo de lo que ha sucedido en el muelle de Aguadilla? Si algo. Sí, pues una de las temáticas que yo trabajo en el libro es el acontecimiento de una construcción en los predios del Muelle de Azúcar en Aguadilla. Ahí pues yo participé con lo que era, yo estuve ahí en el 2023. Me desligué porque vi unas tendencias ideológicas y partidocráticas que no me agradaron del todo y me retiré por eso. Pero a mí me parece que es importante, sí, participar en esas actividades donde se intenta preservar los espacios al natural, no abandonados, porque es que no es que están abandonados, es que están al natural, espacios al natural como estaba ese, porque sin los árboles vamos a seguir viviendo calor peor que la que estamos viviendo. Sin aguas limpias, ¿qué vamos a beber? ¿Y dónde nos vamos a bañar? ¿Dónde vamos a pescar nuestros pescadores? ¿De quién vamos a depender?
Entonces, pues, no voy a entrar en eso, pero lamentablemente aquí en Puerto Rico, en Boriquén, el Puerto Rico, se suele decir que las personas que tratan de preservar el ambiente son comunistas o socialistas o revoltosos o revolucionarios o no quieren progreso, no quieren desarrollo. Pero yo he estado participando con distintas personas, personas de distintos partidos políticos, personas de todas las estratas sociales, investigadores, científicos, abogados, de todo un poco, a tal nivel que allí mismo, en las cuevas, a las cuevas de los predios del Muelle de Azúcar, yo fui uno de los que guió a Débora Martorell para el documental que ella trabajó sobre ese tema. Yo fui uno de los que la llevó para allá, junto con otros profesores y universitarios, científicos y gente de distintas partes del mundo que fueron allí a ver lo que estaba pasando, porque se está desarrollando un proyecto de vivienda que tiene un impacto negativo, sustancialmente negativo en la zona. Entonces, pues, los permisos tenían unas irregularidades. Entonces, entre otras cosas, pues yo estuve también en la legislatura municipal de Aguadilla como observador cuando fueron los expertos que desarrollaron el plan de ordenamiento territorial para el municipio de Aguadilla. Y entre otras cosas, esos mismos expertos, no yo, los mismos expertos dijeron que Aguadilla tiene sobre 5.000 casas abandonadas y que Eh, Aguadilla no necesita más más desarrollo urbano. desarrollo. No lo necesita. Entonces se sigue vendiendo esta idea. Mira, mira el absurdo que tiene Sí, lamentablemente mucha gente en nuestro país. Los otros días salió el caballero, un caballero ahí, que yo no me acuerdo el nombre de él, pero hay una problemática con la estatua de Colón que la quieren mover de Arecibo para Cataño. sí. Y un caballero dijo que a Puerto Rico los turistas vienen a ver el morro. Y yo digo, pero este caballero, ¿qué desconexión tiene este caballero? De la realidad. Miles de personas no van a la Universidad Natural de la Cueva del Indio en Arecibo Seguro. a ver los petroglifos. ¿Cuánta gente no va al Centro de Ceremonias Indígenas en Caguana? ¿Cuánta gente no va simplemente a meterse en la playa y en los ríos y en los montes a caminar y a correr bicicleta y a tener contacto con las mariposas y los árboles y las plantas que están allí, como pasaba en los muelles de azúcar? Entonces, pues allí ocurrieron varias cosas, pero pues yo estuve participando para tratar de hacerle entender a la gente que esos espacios son necesarios para no seguir viviendo encerrados en casas con aire acondicionado cuando los árboles nos hacen, nos ayudan a mitigar ese calor. ¿Entiendes? No Y, hay- sí, y es interesante que mencionas que la preocupación con el ambiente, ¿verdad? Con la destrucción del ambiente, no tiene nada que ver con la política. Ya lo han convertido en un nicho político y como es un nicho político que está expresado por una minoría política, pues entonces se va desapareciendo, se diluye en la idea de que los demás no estamos, los que estamos en el centro, no estamos o que no tenemos ningún tipo de relación con ningún partido, que no nos gusta la partidocracia de este país, eh, Ujú. nos preocupamos por la naturaleza desde un punto de vista científico, porque no tiene nada que ver ni con Claro, política, es más bien un claro. asunto económico también, porque si perdemos nuestros bosques, que son los generadores de oxígeno, eh, va a aumentar el precio de la luz, porque vamos a necesitar cada vez más energía para enfriarnos. Hay tantas, o sea, podemos estar horas y horas y horas, miles, hablando de lo necesaria que es la naturaleza. De hecho, hasta la psicología, cuando te envían de vacaciones a liberar el estrés, no es no es a una ciudad, te envían Eh, a la playa, te envían al campo para que te relajes, ¿verdad? Y sabemos que el estrés es uno de los detonantes contra la salud más grandes que existen, como decía Frank Suárez. Eh, una válvula de escape, pero entonces, hablando de todo un poco, quizás las personas piensen o se cuestionen por qué rayos este tipo está hablando del ambiente y mezclándolo con un libro de historia y un libro de palabras de mayas y astronomía y qué sé yo qué más, ve que todo está relacionado, porque
Se condena, por ejemplo, al que levanta su voz diciendo, mira, este espacio hay que protegerlo, porque es importante, porque a los que se vayan a bañar ahí abajo, ahora no van a estar en la mejor salud cuando entren en contacto con esas aguas, porque van a estar sucias y dañadas. Eh, Y otros factores más. Entonces, se condena y se nos tilda muchas veces de salvaje, de peluce, de problemático, de lo que sea. Y similar, es algo similar a lo que pasó en los tiempos de Colón, que llegaron y entonces, sin tener ninguna evidencia, porque no se ha encontrado todavía, de que nuestra gente supuestamente era antropófaga y comía gente humana, empezaron a tildar a nuestra gente caribe como antropófago y le dieron ese término de caníbal, que están relacionadas las dos palabras, ¿no? Con, Sí, con, con antropófago, simple y sencillamente porque se opusieron. Y todo el que se oponía al, al, al proyecto empresarial de España, sí. pues era tildado eventualmente como un salvaje, problemático, inculto, que había que someterlo y educarlo. Y eso también lo hicieron los latinos romanos, los latinos originales, con los pueblos disque bárbaros, los germánicos y los demás que no querían someterse. Entonces vemos que Los celtas, no es una cuestión meramente política, es una cuestión también de lógica. de razonamiento, ¿De exacto, dónde vamos de a sacar genio, los pozos si no hay aguas limpias? exacto. Como pasaba ahí, bueno, es parte de lo que trabajo dentro del Sí, libro también. un poco tiene que ver con la locura de querer tener todo el control de las cosas para adueñarse de las cosas y de los demás. Porque si no tenemos agua limpia, pues, de hecho, te cuento una experiencia que tuve. Yo fui a un tour de estos que dan en Cabachuelas, en Morovis, Mm. y hay un riachuelo que sale de una montaña y como no hay viviendas en la zona ni nada reciente, ¿verdad?, de desarrollo urbano, se puede beber agua directamente del río. Y yo pude tomar un recipiente y llevarlo a mi casa y compartirlo con mi familia. Y es una agua deliciosa. Eso, había, algunas de las personas presentes tenían terror de la idea de beber agua de allí porque habían pececitos. Me decía mi abuelo Jíbaro, mijo, cuando tú ves pececitos y ves anacuajos en el agua es porque el agua está limpia. Y entonces, así es que me enseñó a beber agua el abuelo mío. Y eso era bien interesante, pero cuando esa agua está contaminada por los desagües de los hogares y otras cosas, los desagües de las farmacéuticas solo por mencionar un ejemplo, pues entonces te obligan a comprar el agua. O sea que hay una asociación entre la libertad y la economía Ujú. versus el control de un recurso. O sea que la persona más inteligente debe darse cuenta que hay que preservar lo más que podamos de lo natural porque nos pertenece a todos y no se vuelve el feudo de alguna persona poderosa o millonaria, como es el caso, por ejemplo, de que Bill Gates, para mencionar un caso internacional, es dueño Ujú. del 60% de los terrenos de cultivo de todo el planeta y ha decidido no sembrar en alguno de ellos y eso ha declinado, ¿verdad? Ha causado problemas en la alimentación de algunas poblaciones en el planeta. Para que de eso, por solo mencionar un ejemplo y lo importante de preservar esos espacios naturales que le pertenecen a todos, ¿verdad? Nosotros, partiendo de la definición del Estado, donde nosotros somos miembros, somos ciudadanos, ¿verdad? Somos parte, son elementos constitutivos de lo que es el Estado, pero sin meternos, ¿verdad?, tan profundo al asunto de la política, preservar lo natural es preservarlo para todos. Es una cosa que no tiene que ver con partidos. Alvin, hay eh, volviendo al tema del jíbaro, mencionaste que mencionaste el asunto de los antropófagos, ¿verdad? Lo que se comían a la gente, las supuestas personas que se comían a la gente. Mencionaste que no existe evidencia aún de eso, que estoy muy de acuerdo. Eh, o sea, tú estás vinculando a los caribes, a los llamados caribes, con el jíbaro de algún modo.
Sí, y eso yo lo trabajo más a fondo, las conexiones interculturales etimológicas, las conexiones lingüísticas y etimológicas, yo las trabajo más a fondo en el libro de Juan Bobo. Ok, En este no lo trabajo porque en este me limité a otras temáticas. Pero sí tiene una conexión. La palabra jíbaro, en efecto, es una deformación de las palabras caribe, caníbal. Caníbal como antropófago que se comienza a utilizar luego, luego de ese primer contacto con nuestros ancestros, es que se empieza a registrar esa palabra en los diccionarios como gente que comía gente. Y lo sí, curioso es que no existe evidencia hasta ahora, ni testimonio ni nada por el estilo, que sí, todo fue a raíz de una confusión que después se transformó en en un tipo de estratagema bélica. Pero sí hay una conexión entre el jíbaro, los caribes, los caníbales, todo eso, sí hay una conexión y a todas luces sí parece ser que entonces los jíbaros en efecto sí somos la continuidad, ¿no? Caribe. De esos primeros contactos con Sí, aquellos ancestros indígenas. Y eso es sí, parte de lo que voy trabajando. Lo voy trabajando en constitución de un jíbaro a modo de preámbulo, de introductorio, ¿no? Y luego abundo un poco más en ese otro libro de Juan Bobo y también abundo un poco más en un libro que titulé Yo, Aná de Zarpar, Recuerdos y Añoranzas con Dominicana, que es un libro donde trabajo una experiencia de investigación y que tuve en República Dominicana y las conexiones interculturales que tenemos con nuestros hermanos dominicanos, que son mucho más amplias y fuertes que las que se nos comentan o se nos enseñan en la escuela. Y ahí también trabajo esa temática un poquito más a fondo. ese estoy por leerlo, todavía no he Ah, podido. Ese lo tengo de asignación de lectura, porque pues ya lo tengo, pero, pero ese no lo he podido leer todavía. Pues estoy interesadísimo en darle a ese asunto. Hablaste tengo una preocupación, hablaste de la cuestión genética. ¿Crees que un jíbaro tiene que ser genéticamente indígena o el jíbaro es otra cosa, es otro tipo de fenómeno? a mi parecer, yo defino lo indígena no únicamente como algo genético. Lo indígena es más bien un estilo de vida que a lamentablemente, a los sistemas de gobiernos actuales no les agrada porque el estilo de vida indígena contrasta o es bien distinto a los sistemas que tenemos actuales. O sea, el indígena es autosuficiente, es más egalitario. No estoy hablando de perfección, no estoy diciendo que el mundo Sí, indígena sea perfecto y que todo el mundo esté en una fogata cantando Kumbaya. Y exacto. qué bueno y qué bello es la vida. No estoy hablando de eso. Todos los sistemas, todas las sociedades, todos los sistemas de política, de gobierno, todas las formas en que el ser humano se organiza y se compenetra, todas tienen sus deficiencias. Pero sí, la cuestión de lo indígena responde más a un estilo de vida y a una forma de procesar la vida, de vivir y de producir conocimiento que difiere de lo que pudiéramos llamar las civilizaciones imperiales o los estilos de vida más citarinos, más de ciudad, ¿no? Sí, Es algo sí. más en esa línea. Y No necesariamente algo genético, porque nuestros hermanos africanos también son indígenas. sí. La forma en que vive también es lo mismo. En Japón, la gente que vivía en los campos y en otras partes de Asia también se pueden considerar como indígenas. Y en En Japón, España habían indígenas también. claro. O sea, O- en Japón y- tenemos a los Ainu, que son todavía una población reconocida como indígena. Mira el caso de los Guanches en Ujú. las Canarias. Eh, o sea, que el fenómeno del jíbaro en Puerto Rico podría, ¿estás de acuerdo conmigo que sería entonces
la continuidad del modo de producción indígena, obviamente transformado por el tiempo, con sus decadencias incluso, pero también todavía mantiene parte de su filosofía que lo convierte en un modo, ¿sabes? Lo que convierte la jibaridad en una filosofía presente que se puede seguir practicando, Ujú. eh, y entiende lo mismo que yo, que va por esa partida. Sí, no es solamente el modo de producción, es el modo de organización. Es el modo de organización. Porque, por ejemplo, en las ciudades, digamos, en términos generales y sin discriminar a la gente que vive en la ciudad, porque yo me crié en la ciudad también. Pero en la ciudad se nos tiende a enseñar el individualismo. El yo, el yo, el yo. Producir para mí, para mí, para mí. La sociedad y la gente y mi vecino queda segundo y tercero y cuarto y quinto lugar. Pero en contraste, la cuestión de la jibaridad continúa esta pensamiento y esta práctica de el intercambio, el trueque, el conectarse más con el vecino y los amigos y la familia. Y eso es lo que seguimos viendo que se daba con aquellos areitos y en aquellos batalles. Sí, sí. Es más o menos lo mismo. Lo que pasa es Mire, que se están formando por los distintos pueblos con los que nos hemos mezclado. Ajá. sí. Ha notado la violencia que está incrementando en nuestra ciudad, ¿verdad? Se están dando muchos casos de violencia donde el prójimo o sea, que pudiéramos alegar que es típico en la ciudad ¿verdad? Y con la colonización llegó el cristianismo, tanto desde el punto de vista del cristianismo como desde el punto de vista de la rivalidad. Lo que está sucediendo con nuestros hermanos puertorriqueños en las ciudades es una cosa bien penosa. O sea, el caso de Ujú. la muchacha que golpeó con un bate el carro de la otra. eh, Estamos viendo, La desconexión con la naturaleza es lo que nos lleva a eso. Nosotros, lamentablemente, yo considero que el mensaje de Jesús que está en la Biblia es positivo y se le puede extraer mucha información importante para el uso diario. Yo creo que sí, pero lamentablemente se ha construido también una narrativa de que los seres humanos somos superiores a las plantas y a los animales, que fuimos puestos aquí y que es como un experimento. Pues nosotros somos algo superior y la naturaleza, pues nosotros tenemos dominio de ella y podemos hacer con ella lo que nos dé la gana. Entonces nosotros no somos de este mundo, así como mucha gente sí, piensa que cuando, actuamos, curiosamente, mira, yo estudiaba el griego, no lo hablo, pero sí lo puedo estudiar, lo puedo leer un poquito. Entonces, en ese segmento de Jesús, que él dice, somos del cosmos, en la palabra del Nuevo Testamento es cosmos, somos del cosmos, algo así, pero o sea, estamos en el cosmos, pero no somos del cosmos, algo así, si mal no recuerdo, en Juan, si mal no recuerdo tampoco. Y esa palabra cosmos se traduce como mundo. O sea, él está diciendo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero esa palabra cosmos también se refiere a un orden, a un reino, a un poder, pero es algo antinatural, ¿sabes? La forma en que estamos construyendo nuestros gobiernos actuales, sí, concentrándonos en ciudades con grandes corporaciones y muchas casas y encerrados en estas cavernas de cemento, es un modo de vida antinatural. Mira qué curioso que uno de mis hermanos, que nunca ha leído ninguno de mis libros porque no le gusta leer, y me lo ha dicho así mismo, sí. una vez estamos pasando por un lugar y me dice, Alvin, te juro que yo no entiendo, ahora que yo entiendo por qué es que la gente se suicida tanto y pelea tanto. Mira esas casas. Esa casa no tiene ni una sola planta, aquella tampoco, aquella no tiene ni grama. Con razón la gente se mata, con razón la gente siempre está agitada. Es que la naturaleza, ese es nuestro ambiente. Y ese contacto es una válvula de escape. Pero el sistema de la civilización es un modo antinatural que podemos trabajarlo y tratar de construir algo mejor de lo que tenemos. Pero es algo antinatural que desemboca, por ejemplo, en lo que pasó con el experimento de Universo 25, donde tomaron una rata
y repitieron ese experimento, creo que fueron 25 veces durante un año. Pusieron las ratas, los investigadores le daban la comida, le tenían todo el ambiente bien limpio, qué sé yo, y a fin de cuentas siempre pasaba lo mismo en los distintos experimentos que hicieron. Antropofagia, o las ratas se comían entre ellas mismas, Sí mismo. no querían aparearse, desarrollaron narcisismo, hubo un incremento en las prácticas sexuales no comunes, y por no comunes me refiero a la usual, pues, el acto usual normal Tradicional, sí. de la penetración para reproducirse, ¿no? Sí. O de esa conexión. Y se empezaron a matar las ratas unas a otras hasta que esa civilización se derrumbó, que es lo que pasa con todas las civilizaciones de este tipo de corte, Exacto, exacto. que se desconectan, ojo, que se desconectan totalmente del De mundo naturaleza. natural. Sí, sí. Ven a la naturaleza como un simple recurso. Como un simple recuerdo. Entonces, el modo indígena, volviendo a aquello, suele ver la naturaleza como un recurso, pero también como parte de nosotros, y nosotros como parte de eso. Y eso pues no suele gustar a muchos, a muchos grandes. Alvin, Pablo quiere hacerte una pregunta. Sí, Sí, sí. sí, Digo, nos quedan unos minutitos, 9 minutos, y quisiera aprovechar, como muy bien mencionó Alvin al principio, en los primeros 10 15 minutos, el libro es una reflexión, mucho más sí. que cualquier otra cosa. De hecho, él lo describe y yo lo estaba pensando desde que empecé a leerlo, porque la forma en que se montó los argumentos, la dinámica, tienes poesía en un lado, tienes unas reflexiones históricas, unos análisis, etcétera. Al final uno se queda con esa idea de que sí, Alvin está haciendo una reflexión del Puerto Rico actual basado y como producto de esa historia que ha tenido por muchos siglos. Ujú. Usualmente también yo como lector pues tiendo a resaltar frases que están en los libros, citas. En este caso me gustaría leerte una para que tú reacciones, porque me encantó, esta cita me encantó un montón. Está en la página 139. Y Ok, aprovecho porque me están preguntando, el libro se consigue por Amazon. No sé si en Puerto Rico está en alguna librería, ahorita lo mencionas, Alvin, está pero bien. quienes me preguntaron viven en los Estados Unidos. De hecho, un saludito a Diana Zambrana de allá de los Estados Unidos, quien me hizo fue la primera persona que me escribió la pregunta. Pero vamos a la cita. Dice, ¿cuán complicado resulta comprender lo sencillo? Y antes de que responda, yo soy fiel creyente de esa frase que dice, mantén todo lo más sencillo posible. Nada, te dejo, Alvin, para que comente. Pues eso tiene unas connotaciones bien profundas. En esa página del libro, yo presento, antes de esa cita, yo presento una imagen de la costa devastada por el huracán Katrina allá en Mississippi, en Estados Unidos. Y ahí también estoy trabajando la temática de que nuestros ancestros indígenas y otros allá en México y en otras partes no solían construir en las costas porque la costa es una barrera natural que impide que huracanes como Katrina nos sigan haciendo daño a nosotros, ¿no? Entonces, pues ahí yo estoy hablando un poco de esa temática, que es algo simple, porque si nuestros antepasados indígenas y aún nuestro pueblo lo ve en gran medida, que necesitamos preservar las costas, los árboles, los mangles en ese litoral costero para que el huracán no nos azote. ¿Por qué nos empeñamos en seguir construyendo tantas y tantas y tantas casas innecesarias sin dejar por lo menos algo? Y me parece como que un poquito obvio ver que que podemos vivir de una manera más sencilla, observando y teniendo un poco más de contacto con con la naturaleza y lo que podemos aprender de los errores que hemos venido cometiendo en los últimos
par de siglos, par de décadas y par de siglos. Por ahí más o menos va esa línea. No, no, gracias, gracias. ¿Y dónde lo conseguimos para nuestro público? Pues el libro solamente está en formato impreso, no digital. A través de Amazon, también está en Coquí Bookstore en Rincón, en Librería Norberto en San Juan, en Plaza de América, Café Books en el Mall de Mayagüez. Se me olvidó, hay varias librerías que están en Puerto Rico, en distintas partes de Puerto Rico que está disponible. Y se pueden conseguir pues, en esas librerías. Si no, pues, usted me busca por las redes Alvin Alejandro Ortiz y Yo puede ver dónde es que están disponibles también. Sí, le Roberto. Este, menciono, le aprovecho la palabra, le menciono a los que están en la diáspora. Hay una página que se llama 787 Libros. No Sí. creo que el libro de Alvin esté ahí, pero si le sugieren que lo consiga, pues la gente de 787 probablemente contacten a Alvin para conseguirlo, los que prefieren por ese lado. Muchas Miren, gracias. en los 4 minutos que nos quedan, ¿cómo cada uno de ustedes ve la dinámica de ese trabajo? Alvin como escritor, Roberto como diagramador y redactor del prólogo. ¿Cómo fue esa dinámica? Yo fui el que crea la portada, la Ah, ok. diagramación que la hicimos en conjunto. Ok. Sí, sí, participamos los dos. Un diseño de Alvin y entonces pues yo le di mis consejos y lo ayudé también. Eh, pues trabajar con Alvin es un placer. Alvin tiene un temperamento bien dulce. Es un hombre que no se exaspera en ningún momento, no pierde la paciencia, tiene bien claro su norte de lo que quiere. Y esa misma seguridad, pues, se refleja en cómo trabaja también. Nos hemos hecho panas, te puedes imaginar, no, no hay duda. Y algo que me gustó es que que Alvin entendió que mi trabajo, ¿verdad? Pues yo escribí en el 2017, Alvin escribe eh, posterior a esa fecha, pero cuando yo le pedí a la gente que falsearan y falsear significa que traten de probar los puntos contrarios de mi libro, pues Alvin se cogía en serio el asunto. Y entonces, pues, hay veces que bifurca en su opinión de lo que yo sugiero, pero eso es bueno, eso es lo que hace que encontremos una más clara observación del pasado. Cuando hablamos del pasado específicamente, cuando hablamos de lingüística, astronomía, eh, y una cosa deliciosa es que Alvin también domina muchos temas interdisciplinarios. Es un hombre de muchas cabezas también, como la serpiente que Juan Bobo enfrentó en algún momento, que también es un tema que los dos manejamos, el asunto de Juan Bobo. Y, y ya ese tema seguirá, ¿verdad? Lo estamos resucitando a Juan Bobo, no lo estamos dejando caer. Digo, Juan Bobo siempre estuvo vivo, pero es un Juan Bobo bobo. El de nosotros es el Juan Bobo heroico, el de los jíbaros, que estamos tratando de hacerle presente a la población jíbara. Alvin, ¿tú tienes alguna queja de sí. amigos? Oye, mira, para mí siempre ha sido un deleite trabajar con Roberto. Y cuando yo estudié en la Universidad Teológica del Caribe, y ahí pues, cuando salí me quedé con la mentalidad de desarrollar tesis, monografías, ensayos, ¿no? Con este formato de Times New Roman, letra 12 y ese tipo de cosas. Y entonces cuando publico mis primeras obras literarias, pues me quedé con lo que conocemos usualmente con el corte académico de diseño de libros, ¿no? Que no es que está malo, pero que el diseño de libros para la academia y el diseño de monografías y ensayos, tesis, etcétera, es distinto al mercado general para el público. Y entonces, pues Roberto me hace señalamiento y yo me quedé como que, wow, es verdad. Y me enseñó muchas cosas de diagramación, de maquetación de libros, que realmente me abrieron, me expandieron la mente y la experiencia y me permitieron conocer un poco más. Y respecto a lo del trabajo, hay temas en los que yo tengo unas explicaciones distintas a las de Roberto, pero que no necesariamente cancelan lo que Roberto trae.
¿Ves? Porque, por ejemplo, mira, yo puedo diferir, yo encontré, voy a tratar de ser breve porque sé que nos queda poco tiempo, yo encontré conexión lingüística y lo trabajo en el libro con la palabra taíno, ni taíno y las palabras tlatoani y ni tlatoani en náhuatl. Y yo hago todo el análisis, pero ese análisis, aunque difiere un poco de lo que Roberto trabaja, no lo cancela. ¿Ves? Y hemos tenido situaciones Pero, así y más en aún las que cuando, yo lo critico, pero no necesariamente estoy cancelando lo que él dice. sí, porque puedes añadir cabos sueltos que yo no pude hilar. Y es interesante porque el ADN boricua tiene ADN nahuatl, Mm, quechua. O sea, que mm, tenemos, mi suegra le hicieron ADN y tiene quechua, un montón. mm. Y ella no sabe que viene de ninguna población de inmigrantes del sur de Sudamérica. O sea, que le viene por la vía indígena caribeña antigua. Sí. Pablo, Pues nada, ¿cómo te pides? sí, sí, de hecho, para que el público sepa y así me da presión, anterior a comenzar el programa los estaba invitando para tener un programa posterior para hablar sobre la figura del jíbaro. Creo que va a ser un excelente conversatorio. Nada, se los dejo allí, ¿verdad? Y lo podemos Seguro. coordinar. Mi intención es que se haga, porque Me creo que apunto, me apunto. me gustaría tener ese conversatorio. Creo que es importante para traerlo a la discusión y aportar a que el tema se vuelva a retomar por los distintos medios. Nada, mi gente, gracias Alvin por tu tiempo. Sé que estás allá afuera. Cuando regreses nos dejas saber para ver si nos encontramos. Roberto, gracias también por tu tiempo, a nuestro público que está allí siempre. Y nada, gracias a todos y buenas noches. Gracias, gracias. Linda noche. Buenas Linda noches. noche.